creo que a veces necesitamos esta vuelta a los clásicos y en el liberalismo también tenemos nuestros clásicos. O sea, quizá esta frase de vuelta a los clásicos suena muy conservador, ¿no? Pero los liberales también tenemos nuestros autores clásicos, ¿no? De hecho, en mi curso de teoría política hablamos mucho de Locke, por ejemplo, de Stuart Mill, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta volver un poco a ese espíritu, digamos. Sí reconocemos que el libre mercado es importante, pero también reconocemos que debemos cooperar entre las personas y ser fraternos con las otras personas, no aprovecharse, no ser una visión de creída. Por otro lado, reconocemos que somos autónomos como individuos, que decidimos, que podemos trazarnos nuestro plan de vida y llegar hasta donde queramos, pero también hay límites. Buenos días, mi nombre es Cristian Luján, soy fundador de la agrupación estudiantil Essentia PUC y el día de hoy tengo el agrado de contar con la presencia de Soledad Castillo Jara. Ella es politóloga liberal, licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, esta casa de estudios, y magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, donde obtuvo el premio extraordinario del curso 2022-2023. Cuenta con una especialización en mercado de capitales por la PUC y fue pasante del proyecto Hazlitt de la Fundación para la Educación Económica. Ha participado en programas de formación liberal organizados por el Cato Institute en Estados Unidos, el Instituto Juan de Mariana en España y el Think Tank Libertad y Desarrollo en Chile. Es coordinadora local senior de Estudiantes por la Libertad Perú. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Soledad? Buenos días, Cristian. Muy bien, lista para compartir con ustedes las ideas liberales y muchos éxitos para Essentia. Muchísimas gracias, Soledad. Bueno, el día de hoy vamos a conversar de todo un poco, pero claro, básicamente, como tú sabes, ¿no? En Essentia es una agrupación que agrupa distintas versiones, distintas ideologías, ¿no? Entre ellas el liberalismo. Entonces, muchos estamos interesados en escuchar tu punto de vista porque tú eres una persona muy formada en esa materia, ¿no? Y queríamos escucharte, sobre todo, digamos, el tema central va a ir por ahí, por el liberalismo, pero por ahí podemos ir por otras vías relacionadas, ¿no? Ya ahí por donde nos lleve, digamos, la conversación, la tertulia. Bueno, para empezar, la primera pregunta sería la siguiente. Es algo muy básico, pero queremos escucharlo de ti. ¿Qué es el liberalismo? ¿Y qué es ser liberal? Coméntanos. Para esto quisiera partir de la definición que creo que muchos de ustedes conocen que dio Venegas Lynch, ¿no? Sobre el liberalismo como respeto irrestricto al proyecto de vida de los demás. Entonces, podemos partir de ahí, ¿no? El ser liberal implica respetar las diversas decisiones de las otras personas, implica también ser responsable con las decisiones que tomamos nosotros mismos y vivir en sociedad de una manera cooperativa y pacífica, tanto dentro de nuestro país como a nivel internacional. Entonces, para mí el liberalismo implica tener a la libertad como un valor supremo, implica ser responsable, respetar a los demás, vivir en paz y también llevar este tema de la libertad a todo aspecto de nuestra vida cotidiana. Podemos ser liberales no solamente en la política, no solamente, por ejemplo, en un parlamento o en un gobierno, sino también en las amistades, en las relaciones familiares, con los amigos, en el trabajo, etc. Más adelante vamos a hablar un poquito de unos aspectos que ha mencionado ahí. Sin embargo, en esta parte queremos, pero ya que nos has definido qué es el liberalismo en términos muy sencillos y concretos, tocar algunos temas puntuales y que tú nos comentes brevemente tu punto de vista sobre ellos, pero desde tu óptica, ¿no? Desde tus anteojos. Entonces, vamos a ir por partes, ¿no? Tú y yo hemos escrito un artículo juntos en Letra de Ciudadanía Política y por ahí conversamos brevemente de un tema, ¿no? Que, digamos, en estos tiempos está un poco en disputa el término familia, ¿no?
tú sabes, ¿no? Hay, digamos, una discusión en torno a que si la familia realmente debe ser valorada o realmente, y cuál es la definición de familia, ¿no? Que debe ser, que debe prevalecer, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Donde, digamos, ya no existe un concepto concreto de nada al parecer. Y que nos comentes un poco esta dicotomía, este versus entre familia e individuo también, ¿no? Desde tu punto de vista. Y bueno, básicamente vamos por ahí. Algo breve, coméntanos. Sí, es cierto que desde una perspectiva liberal siempre ponemos el enfoque primero en el individuo que es el actor principal que toma las decisiones. Pero evidentemente no podemos olvidar que ese individuo siempre se forma en una familia y que convive con otros en un contexto social. Entonces, sí, evidentemente la familia tiene que ser valorada. Quizá la diferencia principal que podemos tener con algunas posturas más conservadoras es en qué aspecto de la familia ponemos el énfasis. Digamos, por ejemplo, en conversaciones con colegas más conservadores, ellos tienden a poner el énfasis en la familia tradicional, por ejemplo, compuesta por el padre, la madre, los hijos, incluso hay algunos que apuestan por las familias numerosas y pretenden hacer de ello incluso una política pública, ¿no? De fomentar, por ejemplo, la natalidad en algunos países. Desde el punto de vista liberal, no ponemos tanto el énfasis en que la familia sea necesariamente siempre tradicional. De hecho, tenemos apertura para familias, por ejemplo, con madres solas o padres solos o personas que adoptan, ya sea individualmente o en pareja, parejas del mismo sexo, entre otros tipos de familias. Pero lo que sí nos parece importante es que haya una seriedad y una formación de los hijos, por ejemplo, para que ellos luego puedan ser responsables y puedan actuar en la sociedad, tal como he comentado en la primera pregunta, ¿no? Porque de hecho nosotros, para poder llegar a ser un ciudadano que participa, que respeta a los otros, que se mantiene de una manera pacífica en un país, digamos, eso requiere que uno haya aprendido en su familia ciertos valores, ciertos principios, que haya tenido alguien que lo discipline, y no digo de una manera autoritaria, pero sí es necesario que haya alguien que nos presente que está bien, que está mal, que nos corrija cuando no hacemos algo bien. Entonces, en ese sentido, la familia sí que es muy importante. Y ya viéndolo quizá desde un punto de vista económico incluso, si en el liberalismo nosotros planteamos que el Estado debe ser muy recortado, debe ser, sobre todo para las posiciones minarquistas, reducido a su mínimo esencial, ¿no? Entonces es necesario que tengamos un individuo y una familia que sean fuertes, que puedan sustentar sus necesidades económicas por sí mismos a través de su trabajo, que puedan entre ellos manejar también las necesidades domésticas. Digamos, si no queremos que el Estado esté interviniendo en muchísimas cosas de nuestra vida privada, pues entonces es mejor que solucionemos estas cuestiones como la educación, como las tareas domésticas, como la previsión para la vejez y todo ello a través pues de las familias, del ahorro individual, de la cooperación que existe también entre los miembros de la familia, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, donde hay mucha cooperación entre generaciones. Entonces, eso sí que es algo para fomentar también desde una perspectiva liberal. Interesante. Sí, porque hay, tú sabes, ¿no? Justo cuando escribimos había un poco este cuestionamiento, ¿no? Y bueno, incluso yo creo que el tema de la familia es para un solo conversatorio. O sea, podríamos hablar una hora de solo la familia y más incluso, ¿no? Porque hay toda una controversia en torno a ello y particularmente el tema de la familia acá en Perú tiene mucho arraigo, ¿no? Sobre todo porque yo, bueno, considero que en términos de valores las personas prevalece un poco más lo conservador. Pero, como te digo, es para conversarlo. Es más, una vez tú me comentaste que habían estudios, libros, ¿no? Que hablaban de este tema de por qué debería priorizarse cierto tipo de familia. Pero, como te digo, Sí, de hecho es algo que daría para un conversatorio, para un evento, para debates, para muchísimos temas. De hecho, los invito a ustedes en Esencia, pueden organizar en el futuro estos eventos o escribir más artículos. Es algo que no se agota. De hecho, para recomendar, por ejemplo, publicaciones, ahora que me has mencionado esto de los libros, claro, un tema es lo que yo he dicho de manera liberal en cuanto a la sociedad, pero también es cierto que evidentemente uno mismo también tiene que tomar su decisión. Si uno desea tener una familia ya sea tradicional
o de otro tipo. Y por ejemplo el libro que comentábamos cuando escribimos nuestro artículo es este libro de The Two-Parent Privilege, o sea, el hecho de que el tener a los dos padres o tener una familia pues estable, digamos que se mantiene en el largo plazo con un compromiso, ¿no? Eso ayuda económicamente también, bueno, en otros temas también, en temas de formación, pero lo veíamos desde un punto de vista económico para que los hijos pues, puedan tener una estabilidad, recursos que les permitan ir a la universidad, acceder a mejores empleos. Entonces, es cierto que desde un punto de vista liberal, si tenemos un horizonte de largo plazo, pues también esta estabilidad en las familias pues, es algo a favorecer. Entonces, ahí quizá puede haber incluso una conversación con los conservadores, un punto de unidad, entonces ahí puede haber muchísimo más para discutir en futuras ocasiones. Totalmente de acuerdo. Wow, en realidad sí es un tema para conversar más. Así, igual como los que vienen. Mira, coméntanos este tema, que es muy polémico. O sea, los temas que vienen, de manera breve, así como ha sido, quiero que nos comentes sobre el siguiente tema y vienen unos más, ¿no? Eutanasia. Acá en el Perú no está legalizada como tal, pero hay un caso paradigmático. Ana Estrada, si la memoria no me falla, nombre, no, sí, ella accedió, ¿no? De alguna manera a digamos, a esta práctica por un problema de salud muy doloroso que ella padecía, ¿no? Entonces, pero desde un punto de vista liberal y bajo tu punto de vista personal también, ¿qué puedes decirnos de la eutanasia? ¿Estás a favor, estás en contra, etcétera? Desde un punto de vista liberal, hay una mayor tendencia hacia sí ser favorable a que la eutanasia sea legal. De hecho, en el caso peruano es cierto que no es legal, pero sí hubo este caso, como tú mencionas, el de Ana Estrada. Yo tuve la ocasión de leer los razonamientos de su abogada, que escribió muchísimo acerca de eso, y de hecho lo recomiendo totalmente para los estudiantes de Derecho que quieran estudiar este caso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te puedo comentar sobre el caso español, donde sí es legal, pero es legal desde muy recientemente, desde el 2021. Entonces, un partido de ideas liberales, que fue Ciudadanos, tuvo un cierto protagonismo en este proceso legislativo que llevó a que esta ley finalmente fuera aprobada, ¿no? Entonces, si bien evidentemente el grupo de los liberales es muy heterogéneo y precisamente porque nosotros respetamos la individualidad, pues hay muchas posturas al interior, pero sí es cierto que desde mi punto de vista personal y lo que he conversado con otros colegas liberales, sí tenemos cierta tendencia a preferir que la eutanasia sea legal por un sentido de decisión individual de la persona sobre su vida, incluso al momento del final de la vida, ¿no? Entonces, ahora, esto no quiere decir necesariamente que cada uno de nosotros, si se encontrara en esa situación, lo haría necesariamente. Obviamente cada uno toma su decisión. Debe ser un momento muy duro para las personas y para sus familiares cercanos tener que pasar por esto. Hay personas que sí lo harían, otras que no, que quizá por alguna creencia religiosa o de otro tipo preferirían no hacerlo. Es totalmente libre, pero sí pensamos que la ley del Estado debería pues favorecer que esto sea legal. Ahora bien, esto no significa que sea como un camino fácil o que se vaya a recurrir a la eutanasia por prácticamente cualquier asunto, o que se vaya a quizás presionar a las personas o aprovecharse, que es un argumento que he escuchado mucho, ¿no? Aprovecharse de que algunas personas quizás no tienen tantos recursos y se les va a proponer fallecer a través de la eutanasia en lugar de seguir tratándose. Entonces, no hay quizás nada menos liberal que eso. O sea, no es liberal para nada presionar o aprovecharse de vulnerabilidades. Digamos, lo que es liberal es partir de la decisión del individuo, que es soberano sobre sí mismo. Entonces, si es a pedido de la persona, ¿no? Es un caso, pero esto de ejercer presiones o prácticamente tratar de llevar a que la decisión sea eso, como inclinar la balanza, eso, o promover, eso sí no creo que sería liberal, pero que exista la puerta abierta en la legalidad para personas que desean tomar esa decisión, como ya existe en otros casos internacionales, pienso que sí. Perfecto. Igual, el tema da para mucho más. Y yo, por ejemplo, ¿no? Ya para pasar al otro tema, pero lo quiero mencionar, ¿no?
Justo tengo, digamos, conozco personas, ¿no?, que tienen enfermedades terminales y, bueno, muchas de esas personas comentan ese tema, ¿no? Pero igual yo tengo una postura un poco distinta a la tuya. Creo que se debe abogar más por el tema de cuidados paliativos, pero no me quiero extender mucho ahí. Creo que, al igual que el tema anterior, es un tema para conversarlo más. Y entramos en uno mucho más polémico, pero que no por ello debemos escapar a él, ¿no? Y es el tema del aborto. Bueno, algunos lo llaman interrupción del embarazo, yo creo que es un eufemismo, pero coméntanos, yo ya te he escuchado hablar de ese tema, pero quiero que todos conozcan tu punto de vista y creo que tú podrías explicarnos bien, puedes comentarnos del liberalismo en general y tu postura personal. Sí, tal como dije en el caso anterior, evidentemente en los grupos liberales hay distintas posturas. De hecho, por ejemplo, yo soy miembro de Estudiantes por la Libertad y en esta organización nosotros no tenemos postura institucional sobre el aborto porque hay argumentos que se fundamentan en ideas liberales que pueden llevar a una postura pro vida o a una postura pro elección, y tenemos dentro de la organización miembros que son de una tendencia o de otra, o que en sus países han demostrado una tendencia u otra. Entonces, como organización no tenemos una definición al respecto, pero de manera personal, ahí sí te puedo comentar una postura, y es que desde un punto de vista liberal, nosotros siempre hablamos de vida, libertad y propiedad. Por eso lo han visto en los cursos de teoría política. Entonces, hay diferentes maneras de ver la vida en un espectro de ideas liberales. Hay una forma más biológica, ¿no?, digamos, de la vida, que comienza con la concepción, digamos, una visión más biológica, y hay otra visión que ve la vida no solamente en el aspecto biológico, sino de una manera más integral, como un plan de vida, como el poder ser soberano para realizar como individuo tu plan de vida, para idearlo y para en concreto realizarlo, ¿no? Entonces plantearte tus metas y continuar hacia ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que el aborto, si bien es una decisión muy difícil y hay que tratarlo así, hay que verlo, creo yo, con la realidad de lo que implica, con el peso que tiene, la gravedad de la situación, que realmente sí es terminar con una vida, es muy lamentable. No hay que verlo, creo yo, de una manera un poco eufemística o edulcorada, no hay que verlo con lo trágico que es, que obviamente ninguna mujer quisiera pasar por eso, pero creo yo también que en algunas situaciones pienso que sí debería ser legal, sobre todo en casos de violaciones, por ejemplo, o en casos de mujeres que sean menores de edad. A lo largo de mi carrera como investigadora he podido encontrar a veces, leer testimonios o en la prensa poder observar situaciones que ocurren, y que lamentablemente cuando uno es liberal y realmente apuesta por el individuo y ve que hay planes de vida destrozados por ejemplo, por las violaciones, cuando es una violencia terrible, cuando no fue su voluntad para nada, ¿no? Entonces, creo yo que en esos casos sí debería ser legal, pero lo que sí yo no estoy de acuerdo, por otro lado, es con que se vea el tema del aborto de una manera como un poco más ligera, o como algo que sí, que cualquiera decide y algo así. O sea, eso sí ya me parece un poco insensible, digamos, ¿no? Entonces creo que es una decisión que tendría que ser muy meditada, muy pensada, entenderlo con la gravedad que tiene, con lo triste que es y con lo fuerte que debe ser el impacto en la mujer y en su entorno, ¿no? Entonces, no verlo de la manera eufemística, pero sí creo yo que a veces hay decisiones durísimas que uno tiene que tomar en la vida, y pues es mejor desde un punto de vista personal cuando hay una libertad que el Estado reconoce para poder hacerlo, que cuando el Estado cierra las puertas y bueno, incluso cerrando las puertas del Estado hay casos de abortos que en países donde no es legal, en el mismo Perú también, ¿no? Entonces, igual ocurre, no debería, pero igual ocurre, y no podemos cerrarnos con una realidad. Claro, claro. Mira, yo como estamos, digamos, es un formato corto,
pero te voy a comentar brevemente, ¿no? Yo no pretendo entrar en debate en ese momento, pero siempre yo digo esto, ¿no? Y creo que esto sí ha sido por la línea correcta, que antes de tomar postura, ¿no? Sobre el tema, y por eso mencioné lo eufemístico, antes de tomar postura de ello, se tiene que saber de qué estamos hablando, o sea, definir qué es, ¿no? Por eso que cuando hablan de interrupción del embarazo, nosotros sabemos, bueno, al menos yo lo veo así, que es digamos, un intento de edulcorar, como tú dijiste, el asunto. Ojo, que incluso teniendo una postura más, entendiendo que la vida viene desde la concepción, podrían algunos estar de acuerdo con abrir esta pequeña puerta para ciertos casos como los que tú mencionas. Pero es un tema de discusión más, digamos, que también daría para bastante conversación. Pero hay un punto que quiero rescatar de lo que comentaste. Dijiste que no estás de acuerdo con que se tome esto muy a la ligera, y yo soy totalmente de acuerdo. He visto de ambos lados del espectro tomar el tema muy a la ligera, ¿no? Algunos que lo ven como que la postura opuesta quiere abrir el asunto para que quieren hacer la práctica en masa, ¿no? Y del otro lado también, ¿no? O sea, cuando se banaliza el tema y entonces lo ven como una práctica que se puede hacer en cualquier momento, y entonces es un tema sensible, pero sí estoy de acuerdo con el tema de no banalizarlo, de no tomarlo a la ligera, porque es un tema muy delicado, ¿no? Ahora pasemos a un tema que va por esa línea, ¿no? De los feminismos. Sí, yo a veces cuestiono quizás el término feminismo a secas, porque existen feminismos, y también te he escuchado hablar del tema, pero coméntanos, ¿tú apuestas por el feminismo? ¿Crees que todo feminismo tal vez es, digamos, aceptable o no? ¿O apuestas por un feminismo en particular? Coméntanos. Hay diferentes vertientes, evidentemente, del feminismo, así como las hay del liberalismo, del conservadurismo o de distintas corrientes de ideas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista personal y también por lo que veo en mis organizaciones liberales, de hecho al final les voy a recomendar una organización liberal que pueden seguir sobre estos temas, pero desde mi punto de vista yo valoro y admiro muchísimo a las mujeres que lucharon por que nosotras podamos votar, podamos trabajar, estudiar en una universidad, así como estamos ahora. El hecho de que yo pueda enseñar, por ejemplo, ahora, o escribir artículos y que los editores me publiquen, que no tenga que ocultar mi nombre o poner un nombre masculino, ese tipo de libertades, digamos que ahora son posibles. Bueno, lamentablemente no son posibles en todos los países, sabemos que hay países donde no es así, pero digamos en la mayoría de nuestros países occidentales son posibles estas cuestiones gracias a la lucha de mujeres que en el siglo XIX, en el siglo XX sobre todo, pero incluso desde antes, ¿no? Han tenido el coraje de plantarse y defender su libertad, cuestionando a la sociedad de su tiempo, ¿no? Desafiando a veces las leyes, protestando, haciendo ver su punto de vista en publicaciones, también en marchas. Entonces, creo yo que eso sí es bastante admirable. De hecho, eso me parece algo que totalmente de agradecer, totalmente de valorar por nosotras las mujeres, pero también creo yo por todas las personas, porque es una expansión de libertades individuales y también si lo vemos desde un punto de vista ya económico, también nos beneficia a todos porque las mujeres estamos insertadas ahora mejor en el campo laboral, contribuimos a que nuestro país sea más productivo, contribuimos a logros deportivos, científicos, artísticos de los diferentes países de este mundo, ¿no? Entonces creo que es una expansión de libertad que nos ha hecho como humanidad más productivos, más innovadores, más avanzados. Entonces eso, como digo, es totalmente algo que se agradece, que se valora, que yo valoro mucho, que recuerdo, por ejemplo en el 8 de marzo siempre menciono esto, ¿no? De la lucha de las mujeres por el voto, por el poder educarnos. Cuando yo he dictado cursos de teoría política, he hablado muchísimo sobre el tema de, por ejemplo, Mary Wollstonecraft, mujeres que eran, por decirlo así, como adelantadas a su tiempo, ¿no? Con sus ideas que planteaban que la mujer también es un ser racional, también es un individuo que decide, que tiene argumentos, que puede
participar de la vida pública, que no tiene por qué estar simplemente recluida en una esfera doméstica. Entonces creo que hay avances muy buenos en ese sentido, muy valorables. En el plano intelectual también, de hecho valoro mucho a las escritoras, las pintoras, de todo algo que se está haciendo ahora recientemente en los museos, por ejemplo, esto de rescatar mujeres pintoras de épocas donde las mujeres no eran tan valoradas, por ejemplo, del Renacimiento. Entonces, eso me encanta, me parece algo que hay que apoyar, ¿no? Conocer el talento de mujeres que en su tiempo no fueron tan reconocidas y ahora podemos reconocerlas. Pero lo que sí ya no me parece tan positivo, yo ya tengo mis críticas, es con versiones más actuales del feminismo que a veces o buscan enfrentar o buscan incrementar el rol del Estado ya demasiado, más de lo que sería aceptable desde una perspectiva liberal. Entonces, eh, planteando temas como que, por ejemplo, en España existía esta frase del estado de los cuidados, ¿no? Entonces es como una especie de estado paternalista y que tiene que cuidar y que las mujeres siempre estaríamos supuestamente en desventaja y eso ya no me parece, lo he criticado mucho, incluso ahora puedo decirlo, también me parece profundamente irrespetuoso, porque creo que si las mujeres hemos luchado tanto por ser vistas como individuos únicos, fuertes, que podemos decidir, luego estar planteando que el Estado nos tenga que cuidar, para mí es irrespetuoso totalmente. Y sobre eso les puedo recomendar ahora sí una organización liberal que tiene como siglas LOLA, Ladies of Liberty Alliance. Les recomiendo que busquen en las redes sociales, es una organización de mujeres con una perspectiva política, económica y social del liberalismo, ¿no? Entonces ellas, por ejemplo, han escrito sobre el tema del 8 de marzo, sobre temas, polémicas actuales de los feminismos en sus diferentes países, porque están presentes acá en Perú, pero también, por ejemplo, en México, en España, en otros países de la región. Y, y pues siempre viendo estos temas desde los lentes liberales, ¿no? Desde un Estado muy limitado, desde un individuo fuerte, protagonista, desde el tema de la mujer racional, productiva. Entonces creo que con esos valores pues ahí tenemos para mucho y para defender estos temas. Es difícil porque el feminismo actualmente tiende a ser más del otro lado, más del lado del Estado grande y paternalista, pero ahí vamos dando la batalla y les recomiendo que sigan a esa organización, y también desde Estudiantes por la Libertad, también cuando hay ocasión nos pronunciamos y hablamos del feminismo desde nuestra perspectiva. Muy interesante en realidad. Lola, ¿verdad? Sí. Y has tocado un tema que, bueno, en realidad el tema que, o sea, todos los temas que hemos tocado hasta ahorita dan para hablar al menos una hora cada uno. Pero el que voy a tocar particularmente es muy grande, pero creo que lo podemos reducir a que tú nos respondas la pregunta y, digamos, nos digas básicamente en qué te sustentas. Voy a lanzar la pregunta. El tema es el Estado, ¿ok? Y básicamente la pregunta radica en el tamaño del Estado y las funciones del Estado. Para un liberal, bueno, es que también la pregunta es muy abierta, hay liberales y liberales, pero primero mencionaros qué versión o qué vertiente de liberalismo defiendes tú y, y la pregunta posterior, ¿no? El liberalismo, perdón, el Estado, ¿hasta dónde? Y digamos, ¿qué tan grande y qué funciones debe tener? Bueno, a ver, ahí voy a hacer un resumen así muy condensado de lo que digo en mi curso de teoría política, porque ahí hablamos de esto, incluso a los alumnos en un momento les hice como una especie de línea en la pizarra, como un continuo de distintos liberales que puede haber. Yo soy liberal clásica, por ejemplo, entonces, pero hay liberales clásicos, hay liberales que son minarquistas, que buscan un Estado realmente mínimo. Hay también anarcocapitalistas o anarquistas del libre mercado, que seguramente varios de ustedes habrán escuchado hablar, porque en los últimos años está de moda también este tema, ¿no? El creer que el Estado ya no es necesario en lo absoluto y que todo se puede organizar de una manera voluntaria, actuando tal como actuamos en el mercado, en otros aspectos de nuestra vida también, ¿no? Entonces, hay principalmente esas posturas. Luego también
existen para el otro lado los socioliberales que sí aceptan un poco más de intervención estatal incluso que los liberales clásicos. A ver, yo creo desde mi perspectiva liberal clásica que el Estado sí es necesario. Debe ser limitado, eso sí, de hecho en eso creo que todos los liberales estamos de acuerdo en que al Estado los ciudadanos tenemos que limitarlo. Por un lado, constitucionalmente, ¿no? En el sentido de que para evitar que el Estado cometa arbitrariedades o atropelle derechos de propiedad, por ejemplo, o la vida de las personas, todo el tema de prevenir una tiranía. Creo que en eso estaríamos de acuerdo todos los liberales, ¿no? El hecho de constitucionalmente y a través del sistema de justicia, a través del Parlamento, poder lograr que el Estado, o prevenir que el Estado vaya a atropellar libertades individuales. Entonces nosotros siempre ponemos por encima al individuo y sus libertades y entonces eso es lo que se debe preservar. Entonces en eso creo que estamos de acuerdo todos. Ahora, el tema del alcance y de hasta dónde puede entrar el Estado, eso sí es materia de polémica incluso entre los mismos liberales. Entonces, por ejemplo, ya dije que la postura anarcocapitalista es como ningún Estado. En la postura minarquista, por ejemplo, se busca reducir al Estado a funciones mínimas y esenciales. Por ejemplo, la defensa, la seguridad, las relaciones exteriores, temas, digamos, que son esencialmente mínimos. Y todo lo demás, ya sean temas económicos, sociales, debe quedar en la esfera de los individuos. Desde el liberalismo clásico, por ejemplo, yo personalmente no soy tan estricta como reducir al mínimo esencial, pero sí, digamos, tengo dos puntos principales sobre el tema del Estado, que creo que sobre ellos luego en otro evento podríamos debatir y todo, pero los planteo aquí para que tengan una idea general de mi postura sobre el Estado. Primero, una visión que me la dijo una vez un profesor de economía y me quedé mucho con eso. Todos como ciudadanos, todos tú, yo, todos nosotros somos accionistas del Estado y así es como debemos vernos, ¿no? En el sentido de que si el Estado fuese una empresa, seríamos los accionistas cada uno de nosotros porque todos nosotros financiamos al Estado, le pagamos los impuestos. Entonces, entendernos como ciudadanos accionistas del Estado implica también ser muy críticos, ser muy exigentes con qué hace ese Estado y sobre todo en qué gasta nuestro dinero, ¿no? Entonces, para evitar que sea un Estado derrochador. Eso por un lado. Entonces, yo no soy, digamos así, acérrima defensora de la austeridad siempre, ¿no? La austeridad es necesaria en contextos de crisis. No soy como siempre pro austeridad, pero sí pro responsabilidad fiscal siempre. Eso sí, estados derrochadores, estados endeudados, para nada. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a cuánto el Estado puede entrar en la vida de uno, que es algo que tú también preguntabas, creo que ahí, digamos que si podemos encontrar un lado minarquista mío sería eso. Creo que ahí sí, realmente mínima intervención, o sea, realmente no me parece bien que el Estado, a veces poniendo pretextos de seguridad o de conveniencia, entre ya demasiado a nuestras vidas. Y creo que todos nosotros, sobre todo los que somos jóvenes y hemos sufrido muchísimo en lo personal y en lo económico en la época de pandemia, podemos asegurar eso, ¿no? Entonces, hubo medidas necesarias, sí, pero hubo medidas que también se exageraron aquí y en otros países, ¿no? Entonces, creo que esa lección podemos sacar, el hecho de que sí, un Estado debe garantizar seguridad. Muchas veces no la garantiza, lamentablemente en el Perú no la garantiza casi para nada. Ahora estamos con el problema de los crímenes, ¿no? Pero no en nombre de garantizar seguridad debe ser un Estado muy entrometido. Entonces, en resumen, diría, para mí, desde mi visión liberal clásica, no estados derrochadores y no estados entrometidos en la vida individual. Muy interesante, sobre todo me pareció bastante coherente con el ejemplo que hiciste con el tema de la empresa y los accionistas. Muy interesante, nunca lo había visto de esa manera. Sí, es una metáfora muy interesante, sí, la verdad. A mí también digamos que me rompió esquemas, como has dicho en mi reseña, yo soy especializada en mercados de capital, entonces en un momento estábamos conversando con un profesor de estos temas y me dijo, ay, que si todos fuéramos accionistas, y ahí se me quedó inmediatamente la frase. Es muy interesante, la verdad. Y claro, y este tema particular que hemos tocado es el que más hay para
porque es un tema muy complejo, ¿no? Para desmenuzar. Sí, ¿no? Por ejemplo, tú has hecho un súper resumen de los liberales, los matices del liberalismo y sus visiones o sea, muy breve. Has hecho qué visión tiene del Estado, pero en realidad cada uno tomaría bastante tiempo para analizar. Pero gracias por ser muy concreta. Bueno, y ahora, como te decía, quiero enfocar esta pregunta a una ideología en particular. Y es al del progresismo. Mira, hace poco tiempo, hace unos meses, Santiago Armesilla, politólogo español, hizo una reseña crítica del libro La generación idiota de Agustín Laje. En una parte del video, bueno, es que Armesilla considera a Laje un liberal, o sea, muchos acá consideramos a Laje como un, digamos, algunos libertarios lo consideran palo-libertario, algunos liberales dirían que es un liberal conservador, y algunos, bueno, yo lo veo más tirando para conservador, o conservador liberal, ¿no? Que tiene ese rasgo liberal. Amarcía lo ve como finalmente en esencia liberal, porque defiende la democracia liberal. Entonces, él decía, ¿no? Ya para generalizar, decía en una parte del video, y que quedó para la posteridad, de que un liberal es un progre que no quiere pagar impuestos, ¿no? Igual hacía un retrucamiento de la frase a la inversa, ¿no? También diciendo algo sobre los progres. Y hay algunos que comentan, ¿no? Que si digamos, que finalmente el liberalismo termina siendo primo hermano del progresismo, porque finalmente digamos, al darle esa libertad al individuo en todas sus dimensiones, termina siendo funcional a muchas banderas de progresismo y que esta tendencia se globalice y se institucionalice, ¿no? Entonces, tú coméntanos, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Y si es que hay liberalismos que no, digamos, que finalmente rompen con el progresismo también. Coméntanos, quiero que nos enfoquemos en esa ideología, básicamente. Sí, efectivamente, ese es uno de los temas más espinosos de debate actual, ese tema que tú estás tratando. Y esa crítica, esto que has dicho de que un liberal es un progre que no quiere pagar más impuestos, esa crítica nos la han hecho muchísimo a los liberales, sobre todo desde un sector de la nueva derecha, que entiendo que es el sector al cual Laje pertenece también, ¿no? Entonces, hay esta idea de que hay muchas coincidencias valóricas entre los progresistas y los liberales en lo que atañe a temas sociales, a temas, digamos, fuera de lo económico, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando tú me has preguntado sobre el tema de la eutanasia o del aborto o de la familia o estos temas bastante polémicos, ¿no? Entonces, es cierto que puede haber algún acercamiento, pero allí lo que yo diría es, les recomiendo el libro de Francis Fukuyama, El liberalismo y sus desencantados. Ahí, de hecho, él lo que hace es, él busca al final rescatar el liberalismo clásico, esa es la postura del autor, pero para eso va en diferentes capítulos viendo qué es lo que ha generado el desencanto de gran parte de la población, en su caso estadounidense, pero también lo podemos aplicar aquí al Perú, frente a las ideas liberales. Entonces él identifica dos excesos que hemos cometido y que es como una autocrítica de los liberales clásicos, digamos, y que debemos rectificar. Entonces ahí es un insumo para el debate, de hecho lo recomiendo tanto a los liberales como a los conservadores o personas de diferentes ideologías, lo recomiendo totalmente. Lo que él hace es identifica como dos excesos. Uno en el aspecto económico, el tema de haberse ido ya al extremo de la desregulación total y absoluta, como digamos el hecho de prácticamente todo lo que es Estado está mal, una postura, digamos, más bien como anarquista, ¿no? Como, al menos en el tema económico, y él lo argumenta relacionándolo con la crisis del 2008 en Estados Unidos. Entonces, eso, el haber dado la imagen de ser nosotros como partidarios de una desregulación total, de que en las finanzas no se regule, de que sea todo absolutamente libre y abierto, ¿no? Eso a ojos de gran parte de la población ha sido visto como ser muy codiciosos o ser, digamos, dar rienda suelta a las ambiciones de las personas, que eso puede llevar a abusos también. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en el aspecto social, un poco recogiendo lo que tú dices, Fukuyama también plantea que
el liberalismo, al reconocer la soberanía del individuo para decidir, por ejemplo, sobre su cuerpo, sobre su plan de vida, ya ha llevado a un exceso que sería, si bien él no lo dice así directamente, pero podemos identificarlo con aquello que nosotros llamamos como progresista o como woke, ¿no? O sea, esa idea de que como soy un individuo libre, entonces me puedo identificar como yo quiera, entonces todo es absolutamente indeterminado, ya no hay como una verdad, es todo absolutamente desregulado en ese aspecto, ¿no? Ya no es el económico, sino en el social. Entonces ahí eso también ha generado rechazo en muchas personas, algunos porque son conservadores, pero incluso sin necesariamente ser conservadores, porque a veces choca con el sentido común de muchas personas también, ¿no? O lo ven como algo grotesco, como algo ya exagerado, como que demasiada autonomía y cierto libertinaje y algo así. Entonces, ese sería el otro exceso, y creo que el punto que tú mencionas es ese, ¿no? El tema de cómo nos han identificado a los liberales con esas posturas más libertinas, por decirlo así, más del woke, del progresismo. Y ahí yo creo que lo que nos toca a nosotros como liberales clásicos, por ejemplo en la nueva generación, es deslindar de eso, porque lamentablemente hay posturas de ese lado que más bien buscan también más Estado, que no solamente hablan de autonomía individual, sino que a veces o exageran el tema de la autonomía individual o también llevan este pensamiento ya hacia un tema de que el Estado brinde, por ejemplo, subvenciones para ciertos grupos. ¿No? Tú mencionabas el tema español. En España, por ejemplo, se ha criticado muchísimo algunas leyes que partían de los feminismos o de los activismos en favor de las personas trans por vulnerar otros principios como la presunción de inocencia o porque el criterio para autodeterminarse como de un género o del otro era muy laxo, era simplemente como la decisión de uno y eso podía llevar a fraudes, a otros problemas en casos jurídicos, por ejemplo. Entonces, creo que algo que nos toca, y eso lo digo de manera personal, recogiendo un poco lo que plantea Fukuyama también, creo que a veces necesitamos esta vuelta a los clásicos y en el liberalismo también tenemos nuestros clásicos. O sea, quizá esta frase de vuelta a los clásicos suena muy conservador, ¿no? Pero los liberales también tenemos nuestros autores clásicos, ¿no? De hecho, en mi curso de teoría política hablamos mucho de Locke, por ejemplo, de Stuart Mill, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta volver un poco a ese espíritu, digamos. Sí reconocemos que el libre mercado es importante, pero también reconocemos que debemos cooperar entre las personas y ser fraternos con las otras personas, no aprovecharse, no ser una ambición desmedida. Por otro lado, reconocemos que somos autónomos como individuos, que decidimos, que podemos trazarnos nuestro plan de vida y llegar hasta donde queramos, pero también hay límites biológicos, hay límites legales, hay límites en el sentido del respeto por las otras personas que no comparten nuestros propios estilos de vida, nuestros propios gustos, o nuestras propias creencias o convicciones, y también merecen respeto porque también son ciudadanos. Entonces, creo que retornar un poco a eso, a ese espíritu más cívico, y creo que ahí ya eso sería para otro debate, pero lo he conversado con alumnos y me parece algo acertado. Creo que un poco, quizá en este tiempo actual, para rescatar el liberalismo clásico, quizá nos hace falta un poco de republicanismo. Eso ya es otro debate, pero esta idea de comportarnos de manera cívica, ¿no? De preocuparnos también por los demás, no solo por uno, digamos, todas estas cosas, reconocer que hay una verdad, que no todo es indeterminado y así a la ligera. Entonces, todas estas cosas creo que nos hacen falta y como nosotros como nueva generación podemos tener ese reto, o sea, podemos tener ese reto de ser innovadores, pero no olvidando lo clásico. Eso sería mi síntesis de este tema. Sí, la verdad es que es un tema bastante interesante y bastante complejo, así como todos los que hemos tocado previamente. Igual habría muchos temas como para hablar, ¿no? Por ejemplo, esto de si se puede ser liberal en lo económico y conservador en lo social, hay muchas críticas a eso, y tantos otros temas, ¿no? que se podrían discutir, pero por factor tiempo, quizás
podemos hacer más adelante conversatorios de cada uno de estos temas como para profundizar. Sí, ahí ya les estoy dando muchísimos temas, porque, por ejemplo, ese debate que tú has planteado, si es posible, eso yo lo vería personalmente algo poco coherente. Creo que ser liberal, como dije al principio, es integral, es en nuestra vida y es en nuestro comportamiento de apostar por la libertad individual en lo económico, en lo social, digamos, ser libre para elegir. Yo a veces uso el término de free to choose, de Milton y Rose Friedman, ¿no? Entonces, ser libre para elegir en el sentido de elegir un candidato político, pero también de elegir opciones en el mercado, ya sea bienes de nuestro país o de fuera, también elegir en cuanto a las relaciones personales, a las parejas, a las amistades. Entonces, yo lo veo como un abanico de libertades. Esa frase me parece excelente. Yo la escuché en el Senado español cuando estaban conmemorando los 200 años del trienio liberal. España, un abanico de libertades. Ojalá España fuera así un día realmente. Interesante. Sí. También, por ejemplo, ¿no? Ese es otro tema, pero hoy no lo queremos tocar ahorita. Por ejemplo, hay quienes se disputan dónde nació el liberalismo. Algunos dicen que fue en España, otros dicen que fue con la Revolución Francesa. Sería muy interesante un día conversar sobre eso. Sí, sobre todo autores británicos, autores españoles, hay muchísimos para ver. Sí. Es los orígenes del liberalismo. Ya para entrar en la recta final, vamos a enfocarnos en temas más personales, ¿no? Sin invadir, obviamente, ¿no? Vamos por el tema primero personal académico, ¿no? Tú has sido jefa de práctica. No te he tenido como jefe, pero sé que de muchos conocidos y amigos míos sí has sido jefa de práctica. Entonces, ¿cómo es enseñar en la PUC siendo liberal? ¿Alguna vez te han fundado, tal vez? Yo diría que enseñar aquí en la PUC siendo liberal es uno de los mejores regalos que he tenido en mi vida, digamos, una gran oportunidad personal, académica, profesional, me ha servido muchísimo. Yo inicialmente pensaba que no iba a poder, que iba a ser muy difícil, porque yo estaba más acostumbrada a expresar mis ideas por escrito, en artículos sobre todo, o capítulos, y llevar eso a explicar en una clase con un límite de tiempo, con la necesidad de mantener el interés de los alumnos, porque también como docentes competimos con otros estímulos, ¿no? Con las redes sociales, con quizá algún partido de fútbol, algún deporte, alguna otra preocupación que tengan los alumnos. Entonces, poder mantener la atención, ser alguien innovador, interesante para ellos, darles una propuesta, un aporte para su futura vida de politólogos. O sea, eso, en verdad, yo en un inicio lo veía como un reto muy grande y pensaba que quizá me iba a enredar al explicar, que no iba a tener esa capacidad, pero finalmente me atreví y en verdad estoy muy feliz de haberlo hecho. Ya ahora finalicé mi etapa como jefa de práctica, de hecho pronto voy a enseñar ya como profesora en un curso lectivo, entonces para mí es genial haber tomado ese reto. He logrado también construir relaciones muy cercanas con algunos exalumnos que fueron excelentes en el curso y con los cuales luego encontré algún tipo de afinidad, ya sea por las ideas liberales o también por algunos gustos, por ejemplo, por gustos musicales o artísticos o de ir a los cafés. Entonces, de hecho, me ha dado también esa posibilidad de, así como yo cuando era estudiante tuve personas a las cuales admiré muchísimo, ya sea profesores o personas del ámbito político, del ámbito público, y esas personas me aportaron a mí muchos ánimos para ser mejor. Digamos, creo que ahora me toca y lo estoy asumiendo con mucha felicidad el ser un referente para los alumnos más jóvenes, para las nuevas generaciones que vienen y poder enseñarles no solamente los cursos como teoría política moderna o teoría de las relaciones internacionales, que fueron los cursos que dicté, no solo eso, sino también ayudarles a veces a conseguir temas de tesis, ayudarles en temas metodológicos, incluso en algunos temas personales, en decisiones sobre la internacionalización de sus carreras, en temas de idiomas, de intercambios, poner, digamos, la experiencia que yo he logrado acumular en mis años de vida hacia ellos, ¿no? El servicio de ellos, que con sus metas individuales puedan coger un poco de lo que yo sé, un poco de lo que a ellos les han enseñado sus familias o los profesores y llegar tan lejos como ellos quieran. O sea, ser un agente motivador, digamos, para ellos, un impacto positivo en sus carreras, en sus vidas. Eso para mí realmente no tiene precio y ha sido genial. Y especialmente el hecho de hacer esta tarea docente siendo liberal, que es la pregunta a la que tú ibas, ha sido
ha sido magnífico, porque como liberal yo creo mucho en potenciar capacidades de un individuo y que cada uno dentro de su singularidad aporte luego a la sociedad. Entonces, poder conocer, tener pocos alumnos, pero cuando uno es jefe de práctica tiene pocos alumnos. Ahora ya me tocará el reto de tener muchos alumnos en un aula, pero teniendo pocos alumnos, conociendo personalmente a cada uno, leyendo lo que escriben, digamos, dándoles consejos, en algunos casos en los que yo también reconocía mis límites y no podía ayudar, les recomendaba a colegas. Entonces, esa experiencia ha sido bellísima. Compartir conocimiento es una experiencia muy bella que recomiendo. Y sobre el tema de si ha habido alguna vez funas o censuras o problemas, afortunadamente no en mi caso, pero sí he tenido que lidiar o he conversado con estudiantes a los cuales sí les ha pasado esto, por ejemplo, en publicaciones, por querer publicar a veces sobre algún tema con una postura polémica, a veces temas como los que tú me has preguntado al inicio, por ejemplo, mucho por el tema del feminismo, pero también, por ejemplo, por el tema de la tauromaquia, por temas distintos que generan controversia en nuestra sociedad y sí he tenido alumnos que han enfrentado esos problemas, ¿no? De que no les quieran publicar o de que cuando una vez está publicado los ataquen en redes. Y de hecho, por ejemplo, sobre el tema de las redes sociales, que es algo a lo que yo también me estoy acoplando, digamos, a toda esta dinámica virtual, yo creo que es importante mantener el debate, pero mantener el debate con respeto. Y eso es algo que lamentablemente no siempre pasa, pero esa es mi recomendación. O sea, yo, de hecho, a veces agradezco porque en los desacuerdos a veces salen cosas muy productivas, como nuestro artículo de los liberales y los conservadores. A veces de los debates, de los desacuerdos, sale algo productivo, algo positivo, y eso está muy bien. De hecho, el cuestionamiento lleva a descubrir cosas nuevas, pero desafortunadamente no siempre las opiniones negativas son cuestionamientos o críticas constructivas, sino son a veces ataques personales, a las personas por su aspecto, por el lugar de donde vienen, ¿no? O porque están en un cierto movimiento, en una cierta agrupación política de la universidad y entonces ya por eso los ven mal. Entonces ya eso es lo que ya no me gusta y eso es contra lo que trato de lidiar también y trato en mi clase de instaurar más bien una cultura de pluralismo, de escucharnos unos a otros y he tenido alumnos de distintas tendencias políticas y algo bueno que ha resultado, que algunos me han dicho y yo lo reconozco mucho, es que me digan, es que con usted sí se puede dialogar. y eso me encanta y eso es el reto de mantener eso. O sea, si bien ellos saben que yo tengo una posición liberal bastante marcada, que saben también que mi clase no es una propaganda de esas ideas, sino que es una discusión sobre los temas de clase en los cuales ellos no pueden refutar y se puede construir algo nuevo, algo bonito. Hay exalumnos con los que he escrito luego, con los que he estado en eventos, en entrevistas, en ponencias. Entonces creo que eso es maravilloso. Claro, qué interesante poder conocer un poco de ti en esta faceta. Lo digo porque, digamos, en Católica no solo los liberales, ¿no? O sea, claro, liberales es un grupo, pero también conservadores o tendencias más tradicionalistas, tal vez que un profesor tenga estas miradas, podría ser cuestionado por los alumnos debido a que el mainstream digamos, en las diferentes disciplinas, sobre todo la nuestra, no va por esa línea, ¿no? Y también porque hegemónicamente, bajo lo que yo he podido percibir, el pensamiento de la mayoría de alumnos va por otro lado. Pero qué bueno que hasta ahora no hayas tenido ese tipo de, digamos, de experiencias, pero siempre hay que estar preparado para todo, ¿no? Y bueno, ya entrando también en un tema mucho más personal diría yo, y como para cerrar este conversatorio, quería que nos comentes sobre cómo se aplica el liberalismo en la vida cotidiana, ¿no? Desde tu vida cotidiana, porque al inicio tú nos decías, ¿no? Que el liberalismo no solo en lo político o en alguna dimensión en particular, sino es toda una filosofía de vida, ¿no? Entonces, coméntanos, por favor. Sí, de hecho, yo, como digo, trato de siempre ser consecuente y de mejorar yo misma para poder ofrecer también, no solo cuando dicto, no solo para poder ofrecer por ejemplo, un curso, sino también en mi vida cotidiana, en mi vida personal, con mi familia, con mis amistades, ¿no?
practicar las ideas en las cuales creo y de las cuales estoy convencida. Creo que eso es algo fundamental. También me imagino que lo es para los conservadores o para personas de otras ideologías. No solo tener la ideología como algo teórico, como algo para la política, para la imagen pública que uno da, sino también, digamos, de puertas para adentro, cuando uno vive, aplicar esas creencias, esas convicciones y vivirlas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo afortunadamente he crecido en una familia donde se han respetado muchísimo las libertades. De hecho, siempre digo en mis posts de redes o cuando he escrito sobre ese tema familiar, siempre digo que agradezco mucho a mi madre, que ella por ejemplo, fue una madre individual. Ella me crió solamente ella. Entonces, eso, si bien rompe esquemas de familias tradicionales y todo ello, me aportó muchísimo. Me enseñó desde que era niña hasta ya siendo adolescente. Me enseñó no solo el aspecto académico, ¿no? Porque ella es una gran intelectual, profesora de literatura, conoce muchísimas cosas a nivel académico, pero no solo eso, sino que también de manera personal me formó como una persona disciplinada, puntual, trabajadora, competitiva sobre todo. Creo que, por ejemplo, el tema de la competencia es algo que nosotros los liberales decimos mucho sobre el tema del mercado, ¿no? En el mercado las empresas compiten o los países compiten y un país es más productivo en esto o tiene una ventaja comparativa en esto. Pero en nuestra vida personal también hay que aprender cómo competir, cómo competir, por ejemplo, en los estudios sin que eso se transforme en un conflicto, en algo tóxico, en algo de hacer trampas o de dañar al otro, ¿no? Entonces, en los deportes lo mismo. Entonces, ese tema de aprender la competencia en una vida personal, eso me sirvió muchísimo. El tema de la excelencia y del mérito. Tú, por ejemplo, Cristian, en mi reseña señalabas el tema del premio extraordinario de Salamanca. Bueno, eso lo logré en el máster, pero antes, cuando estaba en el pregrado, cuando desde hace muchos años atrás, siempre he tenido una familia que me ha motivado a ser excelente en lo que hago, a ser muy buena en los estudios, en los diferentes temas en los que me metía, por ejemplo, en los idiomas. Entonces, eso también es parte del liberalismo, ser cosmopolita, ser alguien de vida internacionalista. Entonces, yo, en mi vida personal, yo hablo 6 idiomas, elijo, ahora hablo español, me encanta el español, pero también hablo inglés, hablo francés. Tengo un club literario de francés en el que también hablamos en ese idioma con personas muy diversas, de varias edades, de varias tendencias de ideas sociales y políticas. Digamos, el hecho de que viaje mucho, también que aprenda de cada cultura. Yo siempre digo, cuando me preguntan por cuestiones de identidad, de cómo me siento, cómo me identifico, siempre digo, yo soy un trocito de cada país en el que he vivido. y es cierto. Entonces, y eso también es parte de ser liberal, de tener apertura a las demás culturas, religiones, países, idiomas. Luego también, para cerrar, quizá otro aspecto, y es muy, muy importante. Creo que yo estoy en un momento de mi vida ahora en el que me toca hacer balance de lo que recibí y lo que yo quiero aportar. Entonces, ahora tengo 27 años, estoy en un momento en el cual hago todo el balance de lo bueno y lo malo que aprendí de mi familia, de los profesores, de personas que han sido mis referentes, tanto en España como en varios países de Latinoamérica, lo que aprendí de los autores que he leído, no autores liberales como Friedman, como Hayek, pero también autores de otras tendencias, de todo eso que rescato, ¿no? Que rescato yo para mi propia vida y para la actualidad, porque yo no vivo en el tiempo en el que vivieron, por ejemplo, esos autores, otras personas. Entonces, y creo que hacer eso, o sea, el mismo ejercicio de hacer eso, de no aceptar de manera acrítica o de manera como que ya es tradición y se hace, sino de ser alguien que procesa, que pasa todas las influencias que tuvo por un tamiz y que obtiene algo nuevo, algo innovador sobre lo cual quiere seguir construyendo. O sea, esta idea de que yo pienso que toda la vida es un aprendizaje, hasta el final de mi vida estoy comprometida con seguir aprendiendo, con seguir enseñando. Entonces, hacer ese proceso de yo como individuo racional elijo de todo esto que me ha ofrecido el mercado de ideas, por decirlo así, de las diferentes personas, las diferentes influencias de lectura, qué tomo yo de eso, qué produzco yo para poner también en el mercado de ideas. Ese momento es en el que estoy
y pues creo que no hay nada más liberal que eso para la vida cotidiana. Bacán, muchas gracias, Soledad. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor escuchar cada una de tus respuestas. Ha sido un placer contar con tu participación. Más bien queríamos escuchar unas últimas palabras de tu parte y que, digamos, ya nos recomiendes alguna organización, Es Libertad, etcétera. Coméntanos. Gracias por la invitación, ha sido un gusto compartir estas ideas con los chicos de Essentia. En verdad los invito a seguir a Essentia, a Es Libertad Perú, y pues en un futuro seguramente nos encontraremos para debates, conversatorios, ponencias y otras entrevistas sobre los apasionantes temas que hemos discutido aquí. Un gusto. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en la plataforma X. Somos Essentia PUC y recuperemos la esencia de la universidad. Muchas gracias.